Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a presentar mi trabajo monográfico, trabajo realizado por Guillermo Torres, Verónica Vildoso, David Loma y mi persona, Ana Lucía Carazas. El trabajo son las limitaciones en el diagnóstico clínico tradicional frente a las nuevas tecnologías. Dentro del trabajo, el diagnóstico clínico tradicional utiliza dichas herramientas como el- la observación, la entrevista clínica y los test psicométricos. Sin embargo, estos presentan limitaciones, sesgos como la subjetividad, el error en el autoinforme del paciente y la variabilidad o problemas dentro de la validez. Sin embargo, se presentan nuevas tecnologías que se presentan más que nada como una herramienta capacitada para realizar eh, un análisis a grandes volúmenes de datos y también con el fin de realizar un análisis o una evaluación con mayor precisión. Dado ello, el objetivo de esta exposición es analizar de manera comparativa cómo las limitaciones en el diagnóstico clínico tradicional y también los aportes frente a las nuevas tecnologías. A lo largo de esta exposición voy a conversar un poco de la historia de los diagnósticos tradicionales, como también acerca de las tecnologías modernas y finalmente realizar las comparaciones respectivas y las conclusiones. Dentro de la historia abarcamos en el siglo XIX, donde la psicometría se estaba desarrollando y desenvolviendo con mayor precisión, donde aparece también uno de los autores con mayor relevancia, que es Emil Kraepelin, que propuso la clasificación sistemática de los trastornos mentales, donde se evaluaba más que nada el comportamiento, las emociones, experiencias subjetivas. Con el tiempo también aparecieron otros instrumentos más estructurados, como las pruebas psicométricas que mencioné anteriormente y los manuales de diagnóstico, como el DSM y la CIE. Estas herramientas permitieron mejorar la organización y estandarización del diagnóstico. Pasando al siguiente tema, acerca de las tecnologías modernas, dichas tecnologías son pruebas con las cuales se podían identificar patrones más complejos, con mucha mayor precisión. Por ejemplo, algunas herramientas utilizan el procesamiento del lenguaje natural para analizar la forma en el que en el cómo una persona habla o se expresa o incluso escribe. El sistema evalúa la coherencia que tiene la persona al momento de analizar la forma de, digamos, una persona o algunos elementos. También verifica cómo es la velocidad, con qué tipo de emoción se expresa, cuál es su complejidad dentro del lenguaje. Y también este tipo de pruebas nos puede ayudar a ver indicadores de depresión, de esquizofrenia o riesgo de suicidio. Además, también se han desarrollado sistemas de fenotipo digital, los cuales llegan a recopilar información mediante los teléfonos o algún tipo de dispositivo electrónico, donde estos síntomas se registran y posteriormente son procesados y se hace así un respectivo seguimiento de la persona de manera digital. Esto representa una gran diferencia entre las inteligencias artificiales y los diagnósticos tradicionales que pueden llegar a ser mucho más subjetivos y menos secuenciales que el diagnóstico en las inteligencias artificiales. Otro avance importante es la telemedicina, donde en el ámbito de la salud mental, dentro de lo que es el Perú, se ve mucho más ese tipo de avance tecnológico con mayor importancia, porque el MINSA implementó lo que serían servicios tele de teleinterconsulta que permiten que especialistas brinden apoyo de diagnóstico a largas distancias.
Luego las limitaciones de las entrevistas clínicas tradicionales. Bueno, como se mencionó al principio, una de las principales limitaciones es la subjetividad que tiene el entrevistador con el paciente, lo cual significa de que el entrevistador suele basarse mucho en sus creencias o su propia perspectiva a los síntomas a los síntomas y a lo que le narra el paciente. También tenemos lo que es la información que proporciona el mismo paciente, que es el autoinforme. Esto también es otra limitación, ya que la información puede llegar a variar e incluso puede llegar a distorsionarse según también la misma perspectiva que tiene el paciente acerca de dichos síntomas o experiencias. Otro de ellos, el que puede estar promovido por el autoinforme errado, es la deshabilidad social. El hecho de ser azotado socialmente puede ocasionar de que el entrevistado genere una perspectiva de los hechos más favorable socialmente. También influye lo que es la falta del instinct, que es la dificultad de reconocer o comprender el propio problema psicológico, es decir, que la persona no acepta de que está pasando por un momento crítico en su vida en el cual está presentando cierto problema en su estado mental, en lo cual no es muy consciente o si es consciente decide rechazar la idea, lo cual suma el temor de lo que es la estigma, es decir, ser aceptado por los demás, donde muchas personas evitan hablar completamente de ciertos síntomas que puedan llegar a presenciar por miedo al rechazo. En el siguiente tema están las limitaciones a escalas de evaluación. En dichas limitaciones, las escalas psicométricas fueron creadas con el fin de hacer el diagnóstico mucho más objetivo. Es decir, que mediante ciertas puntuaciones numéricas se busca ser más puntual y tener ya más o menos una idea más fija de lo que podría llegar a ser mediante las escalas numéricas. Sin embargo, puede esto reducir lo que es la experiencia humana, pues al estar expuesto a lo que son temas numéricos, también puede llegar a simplificar excesivamente lo que es la realidad psicológica, ya que se podría decir de que no todo depende de un número. Dentro de esto hay otro problema más importante que es el contexto cultural. El contexto cultural siempre va a variar dependiendo de lo que es la zona, en el cual muchas pruebas psicológicas fueron diseñadas, digamos, para un contexto en específico. Sin embargo, si esa prueba que fue diseñada para ese contexto específico es usada en otro contexto cultural, tal vez los resultados cambien demasiado y no sean tan efectivos ni sean tan validados como lo era en cierto contexto cultural para el cual fue diseñado. Esto puede generar lo que son las interpretaciones erróneas y sesgos dentro de lo que es el diagnóstico. Además, las escalas suelen enfocarse más en lo que son los síntomas específicos y no siempre consideran el contexto personal, familiar o lo que es el ámbito social propio del individuo. Y aunque dichas herramientas son útiles para organizar información clínica, no logran capturar completamente lo que es la esencia emocional y humana del paciente. En la precisión de sesgos de inteligencia artificial, pues se promueve con mayor precisión de los diagnósticos. Eso no significa que esté libre de los errores. Uno de los mayores problemas con los sesgos algorítmicos son los sistemas de inteligencia artificial, en los cuales se aprenden a partir de datos previos si estos datos contienen desigualdades sociales, culturales o económicas. El algoritmo puede reducirlas automáticamente. Es decir, que, por ejemplo, estos estudios realizados algún tipo de hospital o centro en Estados Unidos, se encontraba de que había modelos que modificaban demasiado
más que modificaban más sus recomendaciones al momento de realizar el diagnóstico, dependiendo de el nivel socioeconómico, de la etnicidad y la diversidad social, lo cual llegaba a significar que la inteligencia artificial también puede llegar a discriminar si no se controla adecuadamente. Es decir, que realiza algún tipo de separación si no se llega a configurar correctamente dicha inteligencia artificial. Además, muchos modelos funcionan como cajas negras, así se le denomina, es decir, que generan resultados que, bueno, no se explican claramente cómo llegaron a dicha conclusión. Es decir, que es un resultado incongruente, no está completamente sustentado. Esto representa problemas que son los problemas éticos, que recientemente en algunos estudios sobre la inteligencia artificial fueron más precisos, en los cuales si se realizan en entornos controlados se puede llegar a evitar, pero cuando no hay mucha supervisación, dichos errores pueden llegar a surgir y causar errores dentro del diagnóstico. Este tipo de limitaciones, sin embargo, pueden llegar a aplicar situaciones clínicas reales. O sea, a pesar de estas limitaciones, se pueden llegar a aplicar sin ningún problema la inteligencia artificial en casos clínicos reales. Como mencioné anteriormente, tienen que ser con acompañamiento y con dirección. Por ello, actualmente existe consenso en el que la inteligencia artificial realmente no puede reemplazar a un profesional capacitado. Dentro de los avances recientes de la inteligencia artificial en lo que es la psicopatología, uno de los avances con mayor relevancia es el uso de los modelos predictivos, que son capaces de detectar síntomas tempranos antes de que el entorno, antes de que, mejor dicho, el trastorno se manifieste completamente. Por ejemplo, algunos algoritmos pueden identificar riesgos de depresión analizando algunos cambios en el lenguaje, conclusiones más que nada debido a que la persona se haya expresado de ciertas maneras en los cuales le haya dado dichos indicios. En casos de esquizofrenia, por ejemplo, se puede analizar mediante las expresiones faciales, el tono de voz y la claridad de sus pensamientos al momento de organizar sus ideas y compartirlas. Otro avance relevante es más que nada el monitoreo continuo con la inteligencia artificial a través de las aplicaciones móviles o otros dispositivos electrónicos, lo cual permite realizar seguimiento en el tiempo real del estado de la persona, lo cual es un avance tecnológico muy importante y que se complementa bastante con el diagnóstico, ya que durante todo el tiempo del proceso del paciente se puede visualizar o se puede tener ya un registro más claro de cómo es que conlleva su vida diaria con dicho trastorno. Asimismo, se tienen los chatbots diseñados, los cuales pueden tener el papel terapéutico y realizar asistencias vía virtual, en los cuales han comenzado a utilizarse cada vez más en diagnósticos clínicos o como apoyo emocional para el paciente. Sin embargo, aunque estos avances son prometedores, los investigadores insisten en que no puede reemplazar a la eficiencia de una persona ya capacitada o un profesional. Pasando al siguiente tema, ya casi finalizando, es la parte en la que vemos las implicaciones éticas y desafíos futuros. Em, en la impro, Dentro de lo que es la tecnología artificial en el ámbito de la salud mental, se planean diferentes tipos de desafíos éticos muy importantes. Es decir, como se mencionó anteriormente, dentro de lo que es la parte ética, no cumple completamente la función. Sin embargo, pues se ve implicado lo que es la privacidad de los datos de la persona.
Es decir, su propia información psicológica ya queda registrada, hay un registro de ello evidentemente, lo cual puede llegar a ser un tema sensible en el caso en el que se filtren los datos, ya que la confidencialidad y no está totalmente asegurada. No hay mucha seguridad y hay falta de consentimiento informado. Mediante esto hay otra problemática, que son las dimensiones que no pueden ser replicadas completamente por una máquina. Es decir, además de que hay una preocupación acerca de la confidencialidad, si algún algoritmo se llega a equivocar, la responsabilidad del desarrollador del programa o del hospital o del profesional sería de la persona que utilizó el programa o sería de la persona encargada. Esa es la duda que crea dentro de esta limitación. ¿De quién sería la responsabilidad si ocurriera ese tipo de error? ¿Si del sistema o de la persona que lo diseñó? Por el otro lado están los países, principalmente el Perú, que todavía no tienen dichas herramientas muy relacionadas con el contexto cultural. Por ejemplo, en algunas zonas rurales, no todas las personas están, podríamos decirlo, que están asociadas con las nuevas implementaciones de la inteligencia artificial en el ámbito psicológico y pueden verse muy desconfiadas respecto a ese nuevo implemento. Por eso hay diversos autores que señalan que el verdadero desafío no consiste únicamente en crear nuevas tecnologías más avanzadas, sino también en implementar de manera ética y contextualizada y socialmente equitativa. Es decir, que los investigadores miran por el lado en el que dichas tecnologías deberían ser también conocidas dentro del contexto cultural en el que va a ser aplicado, porque si se llegaran a aplicar en un contexto donde no están tan familiarizados, las personas probablemente no van a rendir como se esperaría. Es decir, que tendría muchas fallas dentro de la implementación. Para finalizar ya con las conclusiones, bueno, se puede afirmar de que el diagnóstico clínico tradicional continúa siendo una herramienta muy importante, muy relevante dentro de lo que es la psicología y la psiquiatría, pero también representa limitaciones muy destacables en las cuales se conversó durante toda esta monografía que aparece la subjetividad que influye bastante en lo que llegaría a ser el diagnóstico final del paciente, también la falta de variabilidad en los síntomas y también estaría la parte en la que el autoinforme del paciente llega a ser incongruente, incluso hay muchas fallas dentro de él debido a factores como la deseabilidad social o la aceptación social. Por ende, no descarto tampoco de que sean herramientas muy importantes dentro de la implementación al momento de tratar de diagnosticar o identificar algún tipo de trastorno, porque los diagnósticos clínicos tradicionales colaboran mucho en el ámbito de identificación y clasificación. Frente a ello, la inteligencia artificial ofrece dichas posibilidades innovadoras para mejorar la precisión en el diagnóstico mediante un análisis pasivo de los datos, donde el procesamiento del lenguaje natural y el monitoreo digital continuo, donde el monitoreo digital es continuo. Es decir, de que, sin embargo, de haber quedado claro de que sufre de problemas de éticos y de algoritmos, en dichas inteligencias artificiales también tienen características muy buenas y como es el monitoreo digital continuo en el cual nos presenta cómo vive la persona con el trastorno su día a día. Sin embargo, también quedó claro de que no son perfectas, pues los sesgos de la confidencialidad suelen pesar mucho más allá de la responsabilidad que pueda llegar a presentar la persona encargada o dicho programa
cuando ocurre algún tipo de incidente en el que la información sea expuesta. Por ello, actualmente la posición más aceptada acerca de la inteligencia artificial, si debe funcionar como barrera de apoyo o como si debería de ser algún tipo de herramienta en un juicio clínico, es más que nada su uso mediante em, guía profesional. Muchas gracias.